damos gloria al Señor por tenernos en este lugar. El tema que se me ha dado en esta noche para compartir con ustedes es Juan 3:30. Y dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Dice que este versículo de San Juan nos hace entender que debemos dejar nuestro ego, autosuficiencia y permitir que Jesús tenga el control de nuestras vidas. Esto nos llevará a tener un crecimiento espiritual, muriendo a nuestro diario vivir y permitiendo que Él crezca en nosotros. Como todos sabemos, ¿verdad? Habla de Juan el Bautista. Cuando nosotros miramos, como dice, cuando nosotros le dejamos todo a Dios, porque Él es Dios, hermano. Nosotros sin Él no podemos hacer nada, pero Él sí puede hacer todo. Darle el primer lugar a Dios, dejarlo que Él crezca en su vida y en mi vida, como lo hizo Juan. Sabemos que Juan bautizaba y el Señor también bautizaba. Y llegaron, dice, donde Juan y le dijeron que aquel hombre bautizaba, pero Juan sabía quién era, que era nuestro Dios y que Él tenía el primer lugar. Y dice Juan, yo no soy digno de desatar las correas. Mire qué tremendo cómo Juan reconocía que Dios era el poderoso, que Dios era primero y que era Él quien le iba a dar todo, porque Él es Dios, hermano. Démosle el primer lugar a nuestro Padre, porque es de la única manera que usted y yo vamos a crecer, cuando nosotros reconozcamos que por nuestra humanidad no podemos hacer nada, pero en el Señor podemos hacer grandes cosas. Y en esta noche, hermano, vamos a estar hablando de un personaje del cual tenemos mucha enseñanza, una enseñanza riquísima, y esto es de Zaqueo. ¿Cuántos hemos leído la historia de Zaqueo, hermanos? Amén. Dice la historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice que era un recaudador de impuestos. Vamos a leer la palabra en Lucas 19, del 1 al 10, para que nosotros vayamos entendiendo cada versículo. Dice la palabra, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire las palabras, mire estas palabras cuando Jesús le dice, es necesario que pose yo en tu casa. Y eso es lo mismo que el Señor le dice a usted y a mí. Es necesario que el Señor pose en nuestra casa. Y para todo aquel que aún no lo tiene, para aquel que se ha apartado de Él, es necesario. Sabemos que la venida del Señor está pronto. Entonces miramos, dice, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él vino a salvar a lo que se había perdido. Entonces, ¿quién era Zaqueo? Dice, era un recaudador de impuestos. Imagínense, hermano, un recaudador de impuestos era un hombre al cual no le tenían buena voluntad, el cual era odiado. ¿Y por qué? Porque era el que cobraba. Dice la palabra que él era judío, pero trabajaba para Roma y cobraba el impuesto. Y este hombre, dice la palabra, que era rico. Había en él muchas riquezas. Dice en el versículo 2, y era jefe de los publicanos. Oiga bien, hermano, aparte de que era recaudador de impuestos, dice la palabra que era jefe. Tenía personas a su disposición. Y entonces dice el versículo 2, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Mire, hermano, este hombre, dice la palabra que él procuraba ver a Jesús. Él quería saber quién era Jesús. Quizás él había oído todo lo que Dios había hecho. Él había oído que el Señor había levantado muertos, que había curado paralíticos, que le había dado vista a los ciegos. Tantos milagros que el Señor había hecho. Y este varón, de repente él había escuchado. Y dice que él procuraba ver a Jesús. Pero si nosotros miramos, dice procuraba ver a Jesús, pero a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahí podemos ver, hermano, dos obstáculos que habían para que Zaqueo no pudiera ver al Señor. El primero, la multitud. El segundo, porque dice que era pequeño de estatura. Solo imaginémonos, hermano, cuando alguien viene, digamos un cantante, un famoso, ¿cómo se pone la multitud? La gente paga precios altos por verlo de primera. Y Jesús, que es el gran rey, el salvador de nuestra vida, y dice que aquella multitud, él no podía verlo a causa de la multitud y a causa de la estatura. ¿Y sabe qué hizo Zaqueo? En el versículo 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para ver a Jesús. Mire, hermano, eso no fue obstáculo para Zaqueo. Él no dijo, la multitud no me va a dejar, mi estatura no me va a dejar. Él corrió, dice. Él corrió delante, dice, y se subió al árbol. Imaginémonos, hermanos, era un hombre rico, era un hombre conocido, era un hombre que perdió la pena, hermano. Corrió, dice, y se subió a ese árbol para ver a Jesús. Fue diligente, hermano, porque él dijo, no voy a poderlo ver, voy a tener que subirme a este árbol. Si nos podemos poner a pensar también, hermanos, podemos ver el sacrificio que él hizo para subir a ese árbol. Imaginémonos una persona adulta subiendo a un árbol. Nos podemos imaginar un niño corriendo y subiendo al árbol, y nosotros lo miramos normal porque es un niño y va a correr, pero un adulto y con la estatura de él tuvo que haberle costado la subida a ese árbol, pero él lo hizo. ¿Por qué? Porque él quería conocer a Jesús. Así, hermanos, también nosotros tenemos que correr, tenemos que ser diligentes en presentar el plan de salvación para los que no lo tienen.
Y también dice, y corriendo adelante subió a ese árbol para verle. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, colocó su mirada sobre Zaqueo. Qué cosa más hermosa, porque nosotros podemos ver, cuando nosotros no le conocíamos, hermano, Él también fijó la mirada en usted y la fijó en mí, así como lo hizo con Zaqueo. Él lo conoce todo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, hermano. Todo lo sabe, todo lo mira. Él sabe todo, el Señor. Entonces podemos ver cómo le dice el Señor. Cuando Jesús dice, llega a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire qué cosa más hermosa. ¿Sabe usted que Dios al que llama, a ese lo tiene ya en la mira? Así como lo tuvo a usted y como me tuvo a mí, hermano. Cuando nosotros no le conocíamos y nosotros decimos, es que yo acepté al Señor. Hermano, es Dios el que nos ve a nosotros primero. Es Él el que nos amó primero, hermano. Por eso nosotros tenemos que amarle a Él, porque Él nos amó primero. Y le dice, hoy es necesario que hoy pose yo en tu casa. ¿Por qué? Porque era el día de la salvación, hermano, para que Él posara en su casa. Imagínese qué hermoso que Dios le diga, bájate de ahí, que voy para tu casa. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Alegre, ¿va? Feliz. ¿Por qué? Porque el Señor va a posar en nuestra casa. Y dice la palabra que Él le recibió con gozo la invitación. Cuando Jesús le dice, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Mira, este varón dice que lo recibió con gozo, hermano. Lo recibió con gozo para ir para su casa. Ahora podemos preguntarnos en esta noche, cuando nosotros venimos a este lugar, hermano, ¿venimos con gozo? Debemos de venir con gozo, porque vamos a encontrarnos con nuestro maestro, hermano. Cada vez que nosotros vengamos aquí a la iglesia, los que estamos aquí, acordémonos de Zaqueo, hermano, y entremos con gozo, con acción de gracia, como dice la palabra, cuando uno viene al templo del Señor. Entonces dice, Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero ¿qué pasa en el versículo 8, hermano? Sabemos que siempre va a haber murmuración, siempre la gente va a hablar, porque decían, ¿cómo es posible que éste venga y entre a la casa de un pecador? Pero sabe, hermano, Jesús está ahí con ojos de amor para vernos. No le importa que nosotros seamos pecadores. A Jesús no le importó que la gente murmurara y dijera que iba a entrar a la casa de un pecador. También, hermano, todo esto lo escuchó Zaqueo. Pero esto no le impidió a Zaqueo, hermano. Esto no lo afligió ni lo hizo desistir de recibir al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque él sabía, él había oído y él sabía que él iba a tener esa salvación. Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios pone la mirada sobre cada uno de nosotros, hermano. Y Jesús, dice la palabra que pasó por ahí. Hermanos, Él sabe dónde está la necesidad. Él sabe, acordémonos que también lo hizo con la mujer samaritana, hermano. Con la mujer samaritana Él tuvo un encuentro, al igual que lo tuvo con Zaqueo. El mismo encuentro. Y dice que cuando le dice, date prisa, y él recibe esa invitación, hermano. Entonces dice, él descendió y le recibió. Siempre va a haber murmuración. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mundo no quiere que Dios haga la obra en nosotros.
El mundo quiere desanimarnos, hermano, pero a Dios no le interesa nada. Dios no hace acepción de personas, hermano. Las murmuraciones no hicieron desistir ni al Señor, mucho menos a Zaqueo. Entonces dice que al ver todos estos, decían cómo era posible que el Señor había entrado. Pero si nosotros miramos ahí, cuando le dice Zaqueo, puesto en pie. ¿Y sabe qué significa puesto en pie, hermano? Dice que Zaqueo puesto en pie. Significa decidir, firme, permanecer y perseverar. Eso significa cuando dice que Zaqueo se puso en pie. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Mire lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros le recibimos. El Señor viene a hacer una transformación en nuestra vida, viene a hacer un cambio en su vida y en mi vida. Y esto es lo que hace cuando este hombre renuncia a las riquezas, ¿verdad? Y le dice: si en algo he defraudado, pues yo, dice, voy a devolver 4 veces lo que yo he defraudado. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que solo el Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo, hermano. Solo Él puede hacer todo esto. Entonces, mire, hermano, las riquezas no fueron obstáculo para Zaqueo. Al contrario, fue una demostración que verdaderamente él había permitido que Jesús creciera y que él menguara. Mire qué hermoso todo lo que Zaqueo nos enseña, hermano, en esta historia, en lo que dice la palabra del Señor. Él, para que él creciera, dice, y él menguara. Dice que vio la necesidad del pobre, vio la necesidad de los pobres, reconoció su pecado y restituyó todas las faltas. Eso es lo que hace el Señor, hermano, en nuestra vida. Él viene a cambiarnos, Él viene a transformarnos, Él viene a que nosotros dejemos nuestra vida vieja atrás y hacer una vida nueva en nosotros. Y tenemos otro ejemplo, hermano, del hombre rico. Miramos que Zaqueo renuncia a la riqueza, dice que dará la mitad a los pobres, hermano. Y de ahí podemos ver el otro lado del hombre rico que hace lo contrario. Y esto lo miramos en Marcos 10, 17. Y de ahí 21 y 22. Y dice la palabra: y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Oiga, hermano. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Mire, hermano, cómo es la riqueza. Muchas veces la riqueza no deja avanzar en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque es bien difícil, hermano, con la riqueza. Mucha gente dice: yo no voy a la iglesia porque hoy es el día que yo más vendo. Hoy es el día que más personas vienen. Entonces podemos ver que este varón dice que él se entristeció. Pero mire cómo dice el Señor que él, mirándole, le amó. ¿Cómo es el amor de Dios hacia usted y hacia mí? Él sabía que él no iba a renunciar a esas riquezas, pero sí que el Señor nos ama, hermano, con todo lo que nosotros somos. Por eso Él nos busca. Por eso Él
fue en busca de Zaqueo, hermano. Podemos ver. ¿Y cuál fue esa determinación? La determinación de Zaqueo, que dio como resultado. Dice que dio resultado de una conversión, una relación y una salvación. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque cuando Jesús viene a nuestra vida, Él nos hace una nueva criatura. Pero no solo es el hecho, hermano, de que cuando nosotros llegamos al Señor y ya declaramos, hacemos la oración de fe y hasta ahí. No, hermano. Cuando nosotros llegamos al Señor, luego nosotros tenemos que tener una relación. ¿Por qué tenemos que tener una relación, hermano? Porque es de la única manera que nosotros vamos a cambiar. Cuando haya una relación con Dios. Es de la única forma que va a haber una conversión. Una relación, ¿sabe por qué? Porque cuando hay un noviazgo, el novio no va a ir allá una vez al mes, ni va a platicar 5 minutos. Va a platicar porque quieren conocerse cada día más. Quieren saber el uno del otro. Lo mismo es la relación de Jesús entre usted y yo, hermano. Tenemos que conocerle. Si nosotros no le conocemos, hermano, no podemos crecer. ¿Cómo le vamos a conocer, hermano? A través de esa relación, a través de esa búsqueda. ¿Cómo vamos a crecer? A través de la lectura de la palabra, hermano. De congregarnos. Mire, hermano, si nosotros nos congregamos, si nosotros tenemos la lectura de la palabra, si nosotros estamos conectados con Dios, le vamos a conocer. Pero si en nosotros no hay nada de eso, hermano, difícil que nosotros conozcamos a nuestro Dios. Y si nosotros no le conocemos, no le vamos a obedecer. Pero si nosotros le conocemos, hermano, la lectura nos hace retroceder de tantas cosas y ser, hermanos, esas nuevas criaturas, ser esos testimonios vivos, ese cambio que Dios hace en su vida y que hace en mi vida a través de la relación con Él, a través de la lectura de la palabra. Hermanos, es necesario, hermano. El tiempo se aproxima. El Señor está pronto para su venida. Tenemos que buscarle, tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que a Dios no le agrada, porque hay muchas áreas débiles en nuestra vida y de repente no se las hemos puesto al Señor, o se las ponemos y se las quitamos. Pero Él quiere que nosotros crezcamos, hermano, que nosotros renunciemos a toda nuestra vida pasada. Y para ir concluyendo, dice que este es uno de los ejemplos más hermosos en la Escritura. Es poder escudriñar la palabra y darnos cuenta que Jesús no hace acepción de personas. Al contrario, Él anhela del corazón de Dios la salvación para todos. Zaqueo, un varón importante en ese tiempo, económicamente solvente, con una estatura pequeña, pero no fue impedimento para permitir abrir su corazón a Jesús para que Él morara verdaderamente en su vida. ¿Cuántos obstáculos hubieron, hermano, en la vida de Zaqueo? Pero todos estos obstáculos Él los pasó, hermano. Él los dejó atrás. Él menguó y dejó que Dios creciera en él. Y así, hermano, nosotros también tenemos que crecer en el Señor. Dejar todo aquello en el cual nosotros afligimos al Espíritu Santo. Porque la palabra dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dice la palabra que le es pecado. ¿Cuántas cosas nos enseña Zaqueo en esta noche? No solo su estatura, no solo la multitud, sino el esfuerzo que hizo él de querer conocer a Jesús. En esta noche podría yo preguntar, ¿hemos hecho el esfuerzo por conocer cada día a Jesús? Por conocerle más, hermano. Si nosotros conocemos a Jesús, nosotros vamos a obedecer. Si nosotros conocemos a Jesús, vamos a
a olvidarnos de aquello pasado y a vivir una nueva vida, hermano. Una nueva vida en Cristo Jesús. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Le damos gracias por la palabra que Él nos ha dado en esta noche. Y en esta noche, pues, en todo lo que nosotros quizás no hemos hecho, hermano, esta es la noche en que nosotros podamos hacernos un examen, hermano, ver en qué hemos fallado, en qué estamos fallando y en qué podemos nosotros, hermano, seguir adelante. Esta es la noche en que el Señor quiere que todas aquellas áreas débiles que hay en nuestra vida se las pongamos a Él. Cierre sus ojos, vamos a orarle al Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la palabra expuesta en esta noche. Te damos la honra, la gloria, Padre, porque tú nos enseñas que nosotros tenemos, Señor, nosotros tenemos que menguar cada día, Padre, y que tú puedas crecer, Señor, en cada uno de nosotros. Pero para tener ese crecimiento espiritual tenemos que buscarte, tenemos que conocerte, tenemos que tener una relación íntima contigo, Padre, para que tú, Señor, hagas lo que quieras hacer en nuestra vida, Padre. Oh, sí, bendito Dios. Gracias, Padre mío, porque nos has permitido estar en este lugar, Padre. Que esta noche, Señor, que esta noche podamos decirle: Señor, perdona por todo aquello que he hecho, por todo aquello que no me ha dejado crecer. Hay áreas en mi vida, Padre, que no me dejan crecer, pero yo quiero crecer. Yo quiero menguar cada día y que tú crezcas en mi vida. Quiero ser diferente, quiero dejar esa vida pasada. Quiero hacer tu voluntad, Padre, no la mía, Señor, porque yo me puedo equivocar, pero tú nunca te vas a equivocar, Señor. Tú miraste la vida de Zaqueo, papá. Tú miraste la vida, Señor, de este varón, Padre, que era odiado por su pueblo. Pero tú fijaste la mirada como la fijaste en cada uno de nosotros, Padre. Y por eso es que estamos hoy aquí. Si en esta noche hay alguien que no conoce del Señor, hay alguien que se ha apartado del Señor, este es el día, como le dijo el Señor a Zaqueo: baja, porque este es el día que quiero posar en tu casa. El Señor quiere posar en la casa de cada uno de nosotros. El Señor quiere tener una relación con cada uno de nosotros. El Señor quiere hacer muchas cosas en nuestra vida, pero el Señor quiere que usted y yo dejemos nuestra vida pasada, que sigamos adelante, que seamos esas nuevas criaturas, que podamos ser buen testimonio, porque podemos ver que después de todo esto, Zaqueo fue un gran testimonio con todo lo que Jesús hizo en él. Oh, gracias, papá. Gracias, porque un día también pusiste la mirada en nosotros y por esa mirada es que estamos aquí, Padre. Oh, bendito Rey. Oh, Dios, si hay alguien que no tiene a Cristo, puede hacer esta oración en esta noche y decir: Padre, en esta noche te entrego mi vida. Padre, en esta noche, Señor, quiero conocerte sabiendo que tú, Padre, no importan los pecados, que tú, Señor, miraste a Zaqueo siendo un pecador, tú viniste a él. Yo quiero que tú vengas a mí y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero formar parte de la familia de Cristo. Si hay alguien que hizo esta oración, puede levantar su mano para entregarle la vida al Señor. Si todos somos... A continuación, su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta.